un poco respecto a esta película, que significa un poco un cambio para mí, y respecto a algunas ideas generales del cine, sobre el cine. Voy a empezar por hacer un elogio de la sala vacía. Creo que fue en 1926 cuando don José Ortega y Gasset, hombre inteligente y algo obtuso, pretendió que la idea siguiente era pertinente. Cuando uno va a un restaurante de 40 mesas y hay 12 mesas llenas y el resto vacío, hay posibilidades de que ese restaurante sea bueno. Cuando un restaurante está lleno, quiere decir simplemente que es barato y que es casi seguro que no es bueno. Cuando un teatro está lleno, la obra no puede ser buena. Dice él, eso sucedió hasta principios del siglo XX. Después de eso se produjo un fenómeno del cual viene el título de su obra, La rebelión de las masas. Dice él en sustancia, la rebelión de las masas quiere decir, se produce cuando un soldado quiere ser general o cuando alguien viene y dice, si no me respetan mi vulgaridad, les doy la espalda y me voy para la casa. ¿Qué quiere decir todo eso? No es como pudiera pensarse en la defensa de un cierto pensamiento de élite. Es la defensa del derecho a hacer obras que se dirigen a personas en particular y no a la masa en general. Yo recuerdo que años atrás, que a mí me parecen siglos, porque fue 15 años atrás creo, o más, me tocó en desgracia, no sé cómo decirlo, estar un año en la Universidad de Harvard haciendo clases, lo que se supone que es algo así como una cosa muy buena que le puede pasar a uno, que no lo era. Y ahí encontré algunos funcionarios de la industria del cine, con los cuales ya había tenido que tratar haciendo una película, esa que le llaman película de Hollywood, An American Movie. En esas películas me decían, mire, usted está haciendo películas para alguien que es un trabajador negro de Detroit que trabaja 14 horas al día, cuya madre es drogadicta, su padre alcohólico y asesino, y todos sus hermanos están en la cárcel. Ese es el público al que tenemos que llegar. Yo me permití contestarles que si yo fuera ese personaje drogadicto con una madre así y un padre así, yo le habría dicho, bueno, yo me habría puesto a leer novelas de Dostoyevsky, pero no me habría puesto a ver las películas que ustedes pasan. Esas películas en que se presupone que uno viendo 10 minutos ya entendió todo y que hay que darle tiempo a la gente para que vaya al refrigerador y agarre una cerveza y se coma esas comidas que provocan la obesidad actual. Entonces, el cine que a mí me ha tocado en suerte hacer y que sigo haciendo y que me provoca todo el tiempo sorpresas, es un cine que no persigue particularmente hacer cosas nuevas, ni siquiera cosas antiguas, ni siquiera repetir o renovar fórmulas. Es un cine que, como decía un poeta chileno, Nicanor Parra, usando una expresión que es del Apocalipsis, ¿no? El viento del Espíritu sopla cuando quiere. Él decía, el viento del Espíritu sopla como puede. Y el cine que trato de hacer y que yo casi diría a estas alturas le hago la promoción, es el cine que se hace como uno puede
y con lo que tiene. Y lo que tiene puede ser mucha o poca plata, porque nadie puede escapar a un cine de muchos millones, ha sido mi caso, y tampoco nadie puede escapar a la voluntad de hacer cine a como dé lugar. Díganme si me siguen en este castellano o si me lusitanizo. ¿Está bien? Sigo así. Bon. El cine, por lo tanto, que yo me he propuesto hacer está basado de alguna manera en algunos principios que paso a explicar. Yo diría que lo que me gusta hacer, lo que me gusta, es inevitable para mí, es hacer un cine que, en primer lugar, sea la imagen la que precede al sistema narrativo, la que determina el sistema narrativo y no lo contrario. La imagen quiere decir una situación que uno ve, que le parece inexplicable y que provoca, ¿cómo se puede decir? Como podría decir, una especie de atmósfera ficcional, una atmósfera de ficciones. Por ejemplo, estaba el año pasado, creo, en un festival esto del de Morelia, en México. Mi buena mujer, que está aquí, se empezó a sentir mal porque justamente la sala estaba demasiado llena. Entonces quise irme con ella al hotel. El dueño del festival me dijo, pero por supuesto, váyase, llévese, váyase usted en mi carro, en mi auto. Entramos al auto y Valeria se empezó a reír a carcajadas porque se había sentado en una ametralladora. Porque en el asiento de atrás había una ametralladora. Yo entré, sacaron la ametralladora pidiendo disculpas, nos sentamos y yo miré y había una botella de leche medio vacía y cacahuetes, maní. Eso para mí es una imagen, es un punto de partida para hacer algo, porque es inexplicable, porque es una alegoría que está ligada a un enigma. Las alegorías que no están ligadas a enigmas se transforman en, llamémoslo así, en publicidad, no puedo decir otra cosa, en publicidad, sí. Ustedes saben, la alegoría lo dice, creo que sí, lo dice Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación, en el capítulo 50. Tienen el problema de que las representaciones suelen hacerse con gente que son símbolos de cosas, pero esa gente suelen estar desnudas y estando desnudas se transforman en un llamado al acto sexual o a la atracción sexual, lo que anula el mensaje de la alegoría y favorece la fascinación de los elementos secundarios. Bueno, la alegoría cuando va con un enigma, vale, porque el enigma, el secreto, es indispensable, creo yo, en cualquier obra de arte y sobre todo en el cine, que es más y es menos que una obra de arte. Una imagen, por lo tanto, las que yo uso son imágenes, por así decirlo, fáciles de ver, fáciles de entender directamente y al mismo tiempo incomprensibles. La imagen que yo tomé para hacer una película un poquito larga, más larga que esta todavía, es decir, bastante larga, 15 horas. La imagen de partida fue, vi en la calle, un día que iba al banco a hacer unos trámites, vi una mujer que estaba regando el pavimento. No regaba un jardín, regaba el pavimento, mirando al horizonte. Me pareció una imagen rara. Fui al banco y cuando volví del banco, esa mujer seguía regando el jardín, el pavimento, la calle, mirando al horizonte, pero rodeada de unas
5 o 6 personas que miraban el chorro de agua. No miraban ni el horizonte, no la miraban a ella, miraban el chorro de agua. Yo dije, ¿qué quiere decir esto? No se puede saber. Es esa imagen la que provoca todo tipo de ideas. 3 meses después fui al mismo banco, después de esto era en Chile, volví a Chile y estaba la misma mujer, pero embarazada de 6 meses. Seguía regando la misma calle, el mismo lugar, mirando rodeada de gente que miraba el chorro todavía, pero embarazada de 6 meses. Esa es una alegoría de Chile con el misterio que conlleva la alegoría. Segundo principio que yo diría es importante, que se puede llamar el principio de la discontinuidad. Cuando uno ve una película de 300 tomas, no ve una película, ve 300 películas. Cada película tiene su vida propia, cada toma tiene su vida propia. Eso se puede usar literalmente. Yo he tratado de hacerlo. Ahora en digital es muy barato hacer eso. Uno hace una toma, la corta acá, pero la puede seguir usando en un televisor, hace la segunda toma y sigue creciendo la tercera, y eso, si uno usa muchísimos televisores, se transforma en algo así como una especie de polifonía naciente. Mi idea es que esa polifonía se puede conseguir sin necesidad de hacer esa instalación audiovisual. Se puede conseguir por la misma razón que una sonata de violín solo crea polifonía imaginaria. Alguien toca el violín, una sonata de Bach, va hacia allá y después va hacia acá, pero la parte de arriba sigue sonando en la imaginación del auditor imaginativo. Esto que simplemente es una manera de dramatizar, digamos, o de exagerar el hecho de que en el cine se privilegia demasiado la continuidad y se privilegia poco y nada, o se usa poco y nada, la discontinuidad, los vacíos, los baches, los choques, lo que no deja de ser una lástima, porque se pierde mucha potencia, digamos, poética al hacer eso, al privilegiar el movimiento, como quien dice, el continuo narrativo. El continuo es simplemente la manera. Uno puede poner cualquier toma una al lado de otra y esa toma de alguna manera pega. Ese continuo, bueno, yo trato de combatirlo, tratando de hacer un cine cada vez más, llamémoslo infantil. Los que han visto la película esta que acaba de pasar convendrán que es lo que los franceses llaman bricolage, es decir, pegando las cosas como se pueda, pero a veces bricolage inspirado, es decir, en que aparecen cosas gracias a la mala factura, a la discontinuidad. El tercer principio es más complicado de explicar y para mí es más reciente. Estoy yo convencido y estoy tratando de colaborar con algunos neurólogos de la Universidad de Aberdeen, donde trabajo en estos momentos, para ver cuál es la función del negro entre dos fotogramas. Usted sabe, en cualquier película, durante el viejo tiempo, tiene 24 fotogramas por segundo. Conversando con Ricardo Aronovich, director de fotografía, y conversaciones cíclicas, me decía, nosotros es injusto que cuando vamos a ver una película paguemos, digamos, 10 euros cuando debiéramos pagar 5, porque la otra mitad la inventamos nosotros. Porque en una película de 2 horas hay 1 hora de negro. Digamos, no es tan cierto porque hay efecto de la llamada persistencia retiniana, que no existe tal como se dice. Ustedes saben, la persistencia retiniana explicaría por qué 2 fotogramas fijos da la impresión de movimiento, siendo que son fotos fijas. En mi idea, al principio, llamémosla como la llamaba Dalí, paranoico-crítica, es que entre fotogramas
uno proyecta una película hacia la película y que esa película se transforma en una especie de ser vivo que te mira, que observa, y puede ser peligroso. En un reciente libro de Oliver Sacks, que ya llegará acá, salió hace 2 semanas en Inglaterra y en Estados Unidos, que se llama Musicofilia, trata de todas las enfermedades ligadas a la música, y que creo que la continuación debiera ser la cinefilia, o sea, las enfermedades mentales ligadas al cine. Las películas que uno se cuenta después de haber visto, y que en general suelen ser las más expresivas, la palabra las mejores, una palabra que no me gusta usar en cine, sobre todo donde todas las películas me parecen de un modo o de otro buenas. Creo que hay una película que uno mismo proyecta y que se proyecta, y que eso da lugar a la fascinación que provoca el cine entre gente incluso que no son particularmente ni artistas ni de formación cultural fuerte. ¿Por qué fascinan esas películas? ¿Por qué no fascinan las películas que se hacen ahora? Yo tengo algunas respuestas simples, porque he estado un poco, si me he implicado en películas de costo grande y de películas, sobre todo con productores de origen anglosajón que tienen un gran interés por atraer al máximo al público. Son películas que, digamos, en otros tiempos, 20 años atrás, habían públicos que veía la película y después opinaban, y sobre eso uno modificaba la película o no. Eso es lo que lo llamaban las preview. Ahora se trabaja más bien con instrumentos que estudian la retina. Ahora, nosotros sabemos, bueno, el ojo tiene aproximadamente 34 funciones distintas. El acto de ver, muchos neurólogos dicen el ojo es la extensión del cerebro, es el único sentido que está directamente ligado al cerebro. Los técnicos de comunicación estudian el comportamiento de la visión llamada foveica, es decir, la visión de águila, la visión concentrada, que uno se concentra en el centro y se proyecta hacia el exterior, ¿no? Y dejan de lado, cuando el ojo se mueve, quiere decir que uno está aburriéndose. Es lo que se llama la visión periférica. Es una simplificación, repito, porque hay muchísimas visiones, muchísimas otras maneras de procesar la información visual. Y uso una palabra que no me gusta, información, porque es otra cosa que información, es un contacto emocional con las imágenes. Y no es información en el sentido que no es traducible, que cada cual ve una cosa distinta. Y mientras más rica es la película, la cosa se ve, más fuerte será la impresión que tenemos del film que estamos viendo. Entonces, sobre estos 3 principios, preeminencia de la imagen, discontinuidad, es decir, vemos varias películas en una, y el tercero es la función de la sombra, de lo no visto. Es más importante de lo que se cree y tiene un efecto directo en la emoción estética que tenemos viendo una película. Me dan el punto de ataque para hablar de la película que acaba de pasar, que no es eso. Y no es eso porque trabajé en el sistema digital, y yo estoy aquí teóricamente para hablar sobre todo de eso. El digital no tiene la separación por fotogramas, la simula, puede simularla y eso es positivo, pero no la tiene. Y esta película, la que ustedes ven, yo creo la que se acaba de proyectar, creo que está pasada en DVD, por lo tanto en resolución baja. Creo que es mejor.
el digital alta definición, eso no es una película, es una ampolleta eléctrica. Yo tenía la impresión de estar en, no sé, interrogado por la policía. Era la película la que me enseguecía. Yo vi esta película y me aburrí. No me aburrí porque me puse a contar los cables, porque hay mucho que acá no se ven, pero contaba todos los errores de filmación, que la hice rápido, la hice en 21 días, una película que dura 4 horas y el cortometraje, el que vieron ustedes. Entonces hay cuentas que arreglar con el digital. Quisiera, para empezar a hablar de esto, que será rápido, simplemente citar a un texto relativamente poco conocido de Maquiavelo, que es la defensa de la lengua vulgar. Como ustedes no ignoran, en un momento dado se establece, digamos, el punto en que hay que resolver: ¿hablamos en latín o escribimos en latín o hablamos en lengua vulgar, es decir, portugués, castellano, francés? Entonces, dice Maquiavelo, todos los argumentos que dicen que tenemos que el latín es mucho mejor, que debiéramos hablar y escribir el latín, tienen razón. Desgraciadamente, nadie habla ni escribe el latín. Traducido al digital, a la disyuntiva digital o cines en celuloide, yo diría sí, todo el mundo que defiende el celuloide tiene razón, pero el digital es inevitable. Entonces tenemos que tratar de ver cómo solucionar ese problema. Para mí la solución por ahora, la más simple, es filmar en digital y traducir o transplantar a 35 milímetros. Por muchísimas razones. Esto que ustedes vieron es que debe ser mi primer éxito de público en toda mi vida en Chile, porque son cuentos populares chilenos que todo el mundo conoce, y que fue visto globalmente por 4 millones de personas, siendo Chile un país de 16 millones, es mucho. Esta película pasó en SP, en baja resolución, porque en Chile está prohibida la alta definición, está prohibida porque la mayoría de la gente tiene aparatos de baja resolución. Esa película vista en baja resolución era mejor, pero tenía un problema. Muchos amigos la vieron, yo la vi en la casa donde la vi, habían 2 televisores, los 2 eran 2 películas distintas. Un amigo me dijo, yo lo vi en 4, y eran 4 películas distintas. Es decir, no hay un televisor que dé una imagen igual a otro. No hay forma por lo tanto, de controlar, si esa palabra todavía tiene algún sentido en Chile, en cine, de controlar el valor expresivo de la imagen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por el momento yo no tengo respuesta. La única solución, digo y repito, es pasar a cine, porque el cine al menos da una sola resolución y todos ven más o menos la misma película. Habiendo hecho este puente entre nuevas tecnologías y el arte del cine, y llamo arte al cine y lo seguiré llamando, a pesar de que sigo insistiendo que es más y es menos que un arte. Es más que un arte en el sentido de que estamos condenados a aceptar que no hay películas malas. Salvo tal vez una o 2 de Robert Redford, no hay película mala. ¿Qué quiere decir eso? Cito siempre a un poeta chileno, Jorge Tellier, que decía: en toda película, por mala que sea, hay por lo menos 5 minutos de buena poesía. En la mayoría de los casos involuntaria, por errores. De lo que se sigue que la película, mientras más mala, mejor. Lo que nos deja de crear un problema estético. ¿En qué quedamos? ¿Hay buenos o hay malos cineastas o todos los cineastas son buenos? Es un misterio para mí que me llevó a hacer cine, para saber
qué quería decir una buena película o una mala película, si eso se podía aplicar al cine. Todavía no encuentro la respuesta. Como a la otra pregunta, ¿cómo se puede saber que una película se termina si no está la palabra fin o los títulos de final? Tampoco, la película debiera continuar infinitamente. Una película es por definición interminable. Y la otra pregunta era más simple, ¿qué es el cine? Y eso sí que no he logrado saber. Sé que hay emociones específicamente cinematográficas que no se pueden expresar de otra manera que con el cine. Voy a darle simplemente un ejemplo. Estando en Estados Unidos, esto era en Vancouver, o sea, en Canadá, que es Estados Unidos de otra manera, filmando una película. Estaba filmando una película, Shattered Image. Me hice muy amigo del encargado el chofer, el encargado de los buses, que suelen ser los únicos intelectuales de los equipos americanos. Y un día estaba haciendo casting y se me perdió un lápiz, que todavía lo ando trayendo, un lápiz que por alguna razón le había tomado cariño. Y este lápiz se me perdió. Y un día estaba comiendo con este chofer que me dijo, usted con mi vida podría hacer una película o muchas películas. Y me contó su vida, que efectivamente era muy dramática. Había nacido durante la guerra de familia, hijo de una mujer judía, su marido, el padre era nazi y se escaparon a Canadá. Después tuvo que ir a pelear de un día para otro a Vietnam. Estuvo en una batalla donde murieron todos menos él, lo rescató a alguien. Bueno, había muchas peripecias. Pero mientras él me hablaba, yo veía que tenía aquí mi lápiz. Entonces, la película que yo estaba haciendo era un zoom al lápiz. Entonces, mientras más peripecias, las peripecias se fueron transformando en un telón de fondo y el centro era mi lápiz. Y no me atreví a pedírselo, pero después un día le dije, oiga, ese es mi lápiz. Me dijo, efectivamente, y me lo dio. Cine para mí es esa experiencia. No digo que eso es el cine, es una experiencia que es difícil de dar en literatura, en pintura. No digo que no se pueda, indirectamente, efectivamente, en pintura hay emociones específicamente cinematográficas. La caída de Ícaro, por ejemplo, es en que el tema central es un detalle al fondo, es una emoción cinematográfica. La figura de Cristo, cuando Cristo, que le están lavando los pies a Cristo, o Cristo, perdón, lava los pies, al revés. Olvidado el nombre del cuadro, al fondo del cuadro se ve vagamente a alguien que debiera ser Cristo lavándole los pies a alguien. En el encuentro ¿qué se llama? El pueblo de no sé qué, un nombre chino, Chinzuan, sale al encuentro del dragón, ¿se entiende?, del emperador. Es un enorme paisaje en el cual hay unas especies de hormigas. Esas hormigas son el emperador y el pueblo. Esa es una emoción cinematográfica para mí. Es el juego con lo que atrae y con lo que distrae. Es, digamos, una predigitación, llamémosla superior. Pero es predigitación. Consiste en engañar para convencer o para entrar en la cabeza de la gente. Para terminar, quisiera simplemente, después de este vaso de agua, hablarles más directamente de una especie de eso que llaman los colombianos el acto de recoger rastros, es decir, de volver a la infancia de alguna manera, de contar cuentos de la infancia, que es un poco lo que traté de hacer y lo que sigo haciendo en Chile y voy a seguir haciendo el año que viene, si Dios lo quiere y la Virgen se hace la sorda. Es retomar los cuentos populares, pero retomarlos también con todos los malentendidos que tiene el folclore.
El folclore se dice, digamos, algunos de los lugares comunes. El folclore son fragmentos de una cultura superior, son ruinas. Muchísimos estudiosos lo repiten muy seriamente. Afanasiev, Alexander Afanasiev, compilador de cuentos folclóricos, ruso. Es un caso curioso porque Afanasiev es el único informante, digamos, Vladimir Prop, en su morfología del cuento popular ruso, me enteré por los chismes de Carlo Ginzburg, historiador italiano, me enteré que él tomó, su única fuente es un libro, que es el de Afanasiev, largo, 6.000 páginas. Yo he leído 600 porque es lo único que se editó en francés. En ese libro lo escribió Prop usando un solo informante, que era el hombrecito que le enceraba la casa, que sabía muchos cuentos. Por lo tanto es bastante restringido. Él no salía a terreno como hacen los folcloristas que van por el campo pidiéndole a la gente que cuente cuentos. Él lo leyó, simplemente se lo contó a alguien en la casa, los transcribió y después gente le mandó otros cuentos. Bueno, él cree que esos cuentos son fragmentos de lo que queda de la religión en que el dios era un oso. Y es cierto que los cuentos folclóricos rusos están llenos de osos mezclados con hombres. Un oso que tiene un hijo con una princesa o con una marquesa o con quien sea. Detrás de eso aparecieron otras teorías ya que complicaban la cosa y que lo vuelven bastante más fascinantes. Dicen algunos, los hermanos Grimm, entre ellos, es la versión romántica del folclore. El folclore es el arte del pueblo, la gente lo inventa y de ahí salen las grandes obras como El Quijote, como Gargantúa y Pantagruel, pero desgraciadamente son siempre las dos obras que se citan para esta teoría. La otra es la del va y viene. El folclore viene de cultura superior, se deshace, se vuelve ruina, esas ruinas las retoma el pueblo, las rehace, de ahí hay alguien del mester de clerecía que las retoma, un cura las retoma y las vuelve arte mayor, y de ahí vuelven a degradarse. Entonces hay curvas en que se aparece y desaparece el folclore. Y hay otra más interesante de Menéndez Pidal que habla de la latencia del hecho folclórico y de la latencia de la cultura. Tomemos mi nombre, Ruiz o Pérez, en España con Z. Todo lo escrito con Z viene, se sabe, no sé cómo se sabe, pero se sabe, viene de germánico, es de origen germánico. ¿Por qué el escribir Ruiz o Pérez o Rodríguez con Z en España aparece solamente a fines del siglo XVI, siendo que de hecho en el siglo IV se usaba? Dice Menéndez Pidal, estuvo en sueños, como dicen los masones, estuvo en somnolencia y es latente. Porque ciertas ceremonias en Aragón, sobre todo en España, utilizan el acto ritual, el rapto ritual de los vikingos? ¿Por qué, repetiría yo, eso lo encuentro en Chile? ¿Por qué la leyenda de Rolando, que la puse en el film, Rolando y Carlomagno, que se llama Carlomán en Chile y Rolando es Roland? ¿Por qué esa leyenda está en Chile? ¿Qué está haciendo en Chile? La transmisión no es necesariamente, no es reinvención, por supuesto, y no viene, bouche à oreille, dicen los franceses, por rumor. Viene probablemente de una revista que se llamaba El OK, porque si uno lee tal como está escrita, El OK es una revista de dibujos, de cartoons,
Porque probablemente siempre la mayoría de los buenos contadores de cuentos, y dice eso se repite mucho en Chile, tienen que ser analfabetos. Si no son analfabetos, no hay poesía, no hay cuento. Entonces es probable que una nieta que sabía leer le contaba cuentos de OK, porque el cuento, las características que tiene la historia de Rolando, las características son las características de un cuento que viene evidentemente de Ariosto, porque los personajes tienen nombre italiano, entonces no viene necesariamente por transmisión oral, no vienen por generaciones. Entonces el folclore es una especie de depósito de cultura, de sabiduría, de ruinas, de muchas cosas, que creo yo es la base de comunicación de las culturas del mundo, es el puente con sus pontifex, sus pontífices, los hacedores de puentes. Y eso es lo que me hace pensar que el folclore es más importante de lo que yo podía pensar. A mí siempre me ha gustado el folclore de todo tipo, ¿eh? Mis amigos portugueses, algunos están acá, podrán testimoniar que lo primero que hacía durante mucho tiempo cuando llegaba a Lisboa es ir a escuchar fados, que es toda una complicación el fado, porque ahí se dan también los idas y vueltas entre el arte culto y el arte popular. En fin, eso me llevó a trabajar cuentos folclóricos, pero ustedes saben, el problema de los cuentos populares, ya lo sabrán, es que son como las camisas de mala calidad, es decir, encogen a la primera lavada. Uno toma el cuento, lo traduce a cine, y el cuento encoge y se transforma en casi nada. Y de ahí entonces que yo empecé a trabajar con la reinvención de finales de cuento. Y doy un ejemplo y con esto termino. Tomemos un cuento andaluz, que me lo contó un andaluz con el cual pasábamos noches enteras, yo soy contador de cuentos, pasábamos noches enteras contando cuentos, él se iba con uno y yo iba con otro. En el cuento él me dice, yo estaba en mi pueblo, Uleila del Campo, 400 habitantes, y entro al bar del pueblo, al único bar, y digo por decir algo, ¿a que no habéis visto al fantasma? Pasaron 7 segundos y todos dijeron sí, yo lo vi. Todos habían visto al fantasma que él había inventado recién. Entonces se demoraron, dice, 5 minutos en decidir que el fantasma era una mujer. Pasaron 10 horas y el fantasma había hecho su primera víctima. Mató a alguien que venía saliendo del mismo bar. Después siguió matando gente. Mataba uno por día. Un pueblo de 400 habitantes, uno por día es mucho. A la semana se vio que el fantasma venía de una tumba abierta, que tenía el pelo rojo. Era una mujer con el pelo rojo, con un cuchillo, que esperaba a la gente a la salida del bar, el puente, y mataba uno detrás de otro. Llamaron a la Guardia Civil, que no cree en fantasmas y no cree en nada, salvo en la maldad de los seres humanos. Y la Guardia Civil dijo, no, a ver, ¿la tumba de quién? A ver, ¿quién es el familiar acá? Estaba la madre, metieron presa a la madre, le empezaron a pegar hasta que dijo que era ella. Ella, su hija, habría muerto asesinada por gente que la violó y la mató. Y ella, habiendo oído la historia del fantasma, se puso una peluca roja y empezó a matar gente. Bueno, en principio ahí la historia tiene que terminar, pero no, ese es el comienzo. A partir de ese momento nace la historia del fantasma que para vengarse mata gente. Ese punto es el que me interesa. ¿En qué momento la incoherencia narrativa se transforma en mito? Que es una teoría general del mito, se puede decir. ¿En qué momento
ciertas incoherencias narrativas indispensables a la creación de un mito. Llamo incoherencia narrativa cuando hay un hecho que no es creíble, ¿cierto? Que uno lo despierta respecto a la credibilidad del cuento. Por ejemplo, dice en Jardín de Flores Curiosa don Antonio de Torquemada, que nada tiene que ver con el que conocemos todos. Antonio de Torquemada escribe, dice, como nadie ignora, uno de sus personajes, esos son diálogos, dice, como nadie ignora, todos los gigantes viven en las montañas, cosa que yo ignoraba. Entonces cuenta la historia de un niño que entra en una caverna, en una montaña, hay una caverna, y ve un gigante durmiendo. Entonces saca un alfiler, le pincha el dedo gordo del pie y el gigante, como un globo, se deshace en el aire. Como un globo. Bueno, esa es la historia, pero ahora pensemos. Si yo encuentro un gigante en una caverna, lo último que se me ocurriría es pincharle el dedo gordo del pie. Llamo a una conferencia de prensa, llamo a fotógrafos, salgo escapando, pero nunca le pincharía el dedo gordo del pie. Eso es una incoherencia narrativa. De esa incoherencia nace, creo yo, lo que se puede llamar el mito que es indispensable a toda película. Llegado a este punto, les digo muchas gracias y buenas noches.